Siempre brevemente porque tenemos poco tiempo. Ya, bien, comencemos entonces. Muy bien. Filosofía contemporánea, estamos hablando de la filosofía del siglo XX. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Bueno, este, respecto a la tesis de la modernidad que afirmaba que el hombre progresa debido a la razón, ¿ya? Durante el siglo XX vamos a tener también continuadores y críticos, ¿ya? Quienes mantienen, continúan esa idea son los representantes de la fenomenología, el positivismo lógico y el racionalismo crítico, ¿ya? Y quienes cuestionan esa idea de progreso debido a la razón, vamos a ver al marxismo-leninismo, tenemos el existencialismo, la filosofía analítica, el pragmatismo y el postmodernismo, ¿ya? Bueno, vamos a avanzar con algunos de ellos el día de hoy y con otros continuamos la clase que viene. ¿Y chicos? Bien, empecemos por el espiritualismo, ¿ya? Es una corriente que considera que el orden evolutivo del mundo se debe a Dios, ¿ya? Dios, quien es considerado impulso o fuerza vital que permitió la creación, ¿ya? Le va a llamar el Henry Bergson por eso, ¿de acuerdo? ¿Ya? Algunas características del espiritualismo es su irracionalismo, ¿ya? Porque consideran que Dios, que es lo verdaderamente real, no es algo que se pueda conocer mediante la razón, ¿ya? Sino mediante una especie de intuición mística, ¿ya? Dios es una entidad totalmente libre, creadora, viva, espontánea y desordenada. Por eso no se le puede comprender con la razón, sino a través de la intuición, ¿ya? Eso es lo que van a afirmar. Anticientificista, ¿por qué? Porque consideran que la ciencia no lo puede explicar todo, ¿ya? La ciencia es rígida y cuantificable, no puede explicar el dinamismo de la vida, la libertad y la creatividad, ¿ya? Además, también, como espiritualistas que son, ellos proponen una independencia del espíritu frente a la materia, frente a lo corporal, ¿de acuerdo? Bien, a ver, veamos sus ideas, a ver, entonces, vamos a ver a su máximo representante, que es Henry Bergson, ¿ya? Muy bien. Entonces él propone, como ya hemos señalado, la limitación de la ciencia, ¿ya? Concebimos, dice que el mundo está ordenado fijamente debido a la ciencia, ¿ya? La ciencia es la que nos provee de esa esquematización, ¿ya? De ese modo de ver fijamente las cosas, ¿no? ¿Ya? El hecho de someter todo al frío cálculo, ¿sí? Porque muchas veces se toma como modelo de todas las ciencias a la matemática o a la física, ¿ya? Hace que la ciencia detenga por un momento al mundo con el fin de estudiarlo. Por eso la ciencia no puede comprender el dinamismo de la vida, la capacidad creadora, la libertad. Es decir, tú estás tratando de entender con fotografías lo que en realidad es como una película en movimiento, ¿de acuerdo? Por eso no puedes comprenderlo, ¿ya? A ver, un ejemplo que te proponemos. A ver, dice, aprendemos cómo es una célula mediante gráficos que diseñan los biólogos, ¿de acuerdo? Son gráficos, son esquemas estáticos, ¿ya? Como fotografías. Es evidente que tales gráficos son figuras estáticas, pero la célula no es algo estático. Es una entidad en constante flujo, dinamismo, ¿ya? Aspectos que no pueden ser capturados mediante los gráficos que ofrecen los científicos, ¿de acuerdo? Eso es lo que propone el espiritualismo, ¿ya? Es una especie también de respuesta al espiritualismo frente a las posturas positivistas. ¿Te acuerdas que proponían que la ciencia es la única fuente del conocimiento, ¿no es cierto? La ciencia lo es todo, ¿no? Y lo demás, incluida la filosofía, son periodos anteriores, antiguos, ¿no? Que debemos superar o que ya superamos, decía el positivismo, ¿te acuerdas? ¿No es cierto? Ya, el espiritualismo es como una respuesta a ese cientificismo propuesto por el positivismo, ¿ya? Y más bien cuestiona, ¿ya? Y te dice, la ciencia tiene límites, hay cosas que la ciencia no puede explicar, ¿de acuerdo? ¿Ya? Partiendo por la propia naturaleza, ¿no? Y su dinamismo, ¿ya? Y su interrelación, ¿ya? En la medida que lo ve como algo aislado y quieto y fijo, ¿no? Cuando la naturaleza es algo dinámico, interrelacionado, en movimiento, ¿ya? Asociado a esto, también propone que existen dos formas del tiempo, ¿ya? El primero es el tiempo real, que es el tiempo auténtico, es duración pura, ¿ya? Características de la conciencia, ¿ya? Ese es el primer tiempo. Y el segundo es el tiempo especializado, es el homogéneo, que hace creer que los estados de la conciencia sean yuxtapuestos uno detrás del otro, ¿ya? El primero, el tiempo real, el auténtico, el de la conciencia, ¿ya? Corresponde al yo profundo, ¿ya? Es plenamente vivo. En cambio, el segundo corresponde al yo superficial, a la conciencia mecánica, ¿ya?
Entonces digamos que el primero es más interno, ¿no? La conciencia misma, ¿no? Donde a veces, por ejemplo, se puede vivir muchas cosas en instantes nada más, ¿ya? ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando uno se divierte, cómo siente que el tiempo pasa muy rápido, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? En cambio, el segundo es el homogéneo, ¿no? El que de repente medimos con los relojes, con el cronómetro, ¿ya? Ese es homogéneo, es igual para todos, ¿no es cierto? ¿Ya? Ese es el segundo, el especializado, ¿ya? Muy bien, y llegamos a la idea central del espiritualismo, ¿no? Dios es entendido como el ambital, ya te había anunciado, ¿no? Como el ambital. Dice, eh, en realidad el mundo es puro dinamismo, ya que es manifestación del absoluto que es Dios. Ahora, este absoluto, ¿ya? Es impulso creador. Eso significa el ambital, impulso creador. O sea, Dios es impulso creador, ¿ya? Energía viva que ha permitido la evolución, ¿ya? Comprender a Dios, dice, impulso creador, no es posible por medios científicos, otra vez cuestionando la cientificidad que proponía el positivismo, ¿no? Sino más bien por medio de una intuición mística, ¿ya? Ahí te vamos a comprender mejor esto, ¿ya? Mira, acá. Dice que la fuente originaria de la vida es el elan vital, ¿no es cierto? ¿Ya? O sea, Dios es la fuente originaria de la vida y de la evolución, ¿ya? Porque no te olvides que la vida, la naturaleza, está en movimiento, ¿ya? Ya, este impulso de vida, el ambital, o sea, Dios, ha evolucionado en direcciones divergentes, ¿ya? Uno hacia el reino vegetal, ¿ya? Y otro hacia el reino de los animales, ¿de acuerdo? Ya. Ahora, este último, el reino de los animales, a su vez también se ha bifurcado en dos, ¿ya? Una línea conduce hasta los insectos que actúan, dice, invariablemente movidos por sus instintos, ¿ya? Y la otra línea, nos conduce hasta el hombre, ¿ya? Ser en el que aparecen tanto la inteligencia como la intuición, ¿ya? Pero como la evolución, te había dicho, no obedece a leyes, ¿ya? La evolución es irracional, libre y espontánea, ¿ya? Entonces, la inteligencia no basta para comprender al elan vital, sino que requerimos de la intuición, ¿ya? Entonces consideran los espiritualistas que la intuición es superior a la razón, ¿ya? Ahí está su postura irracionalista, ¿ya? Y a todo esto, si Dios es esa fuerza de vida, ¿no? ¿Está bien? Que impulsa la vida, la evolución. ¿Y qué es la materia entonces? Bueno, para ellos la materia es solamente el residuo, lo que queda del impulso creador, ¿ya? Por tanto, la materia es pasiva y además muerta, ¿ya? Eso es lo que propone el espiritualismo de Henry Bergson. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Entonces, mira, Dios es una especie de fuerza. Te das cuenta que no es algo personalizado, ¿no? No es alguien que tenga un plan, por ejemplo, ¿no? Al contrario, ellos destacan que este Dios, esta fuerza vital es irracional, no sigue leyes, ¿de acuerdo? Y permite cosas más grandes como que decidir quién vive y quién muere o quién se saca la tinco. No, 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 no. Tiene que ver con la evolución, con el mantenimiento de la vida, el dinamismo de la vida. Con eso tiene que ver el ambital, ¿ya? Y repito, para comprenderlo, usamos la intuición, ¿ya? Que es superior a la razón, según el espiritualismo, que además plantea que la ciencia hay cosas que no puede explicar, pues, ¿ya? Por lo mismo que es mecánica y pretende cuantificar todo. Listo. Luego tenemos la fenomenología, ¿ya? A ver, es una corriente que tiene por finalidad construir una ciencia filosófica estricta que sea la raíz de las demás ciencias, ¿ya? A ver, los representantes de la fenomenología, incluido su máximo representante que es Edmund Husserl, se consideran continuadores de la modernidad, ¿ya? O sea, se consideran ellos seguidores del proyecto de Descartes. ¿Ya? ¿Te acuerdas que Descartes proponía eso, no? Él decía el conocimiento es como un árbol, ¿ya? O la ciencia es como un árbol. La ciencia es como un árbol cuya raíz es la filosofía, ¿ya? Si queremos un buen árbol, buenos frutos, tenemos que tener una buena raíz, una buena base, ¿ya? Por eso proponía convertir a la filosofía en ciencia estricta, ¿ya? En conocimiento verdadero, ¿ya? Limpiarla de mitos, de fantasías, ¿no? Y darle una base más sólida, ¿ya? ¿Está bien? Eso es lo que proponía Descartes. Bueno,
los representantes, perdón, de la fenomenología van a continuar con esa tarea, ¿ya? ¿De acuerdo? De convertir a la filosofía, ¿ya?, en conocimiento o ciencia estricta. ¿Qué más? Buscan la imparcialidad, ¿ya? Por ello su lema es ir a las cosas mismas y hay que dejar de lado toda opinión, ideología, creencia, suposición o interés personal, ¿ya? Por eso ahorita vas a ver la metodología que ellos proponen, ¿ya? Para lograr esto, ¿ya? Y asociado a esto anterior, la fenomenología es un método descriptivo, ¿ya? Al ir a las cosas mismas, propone que solamente debemos decir cómo son las cosas, no debemos especular, suponer, no, hay que ir a las cosas mismas y describirlas tal cual son, sin aumentar nada, ni quitar nada, ¿ya? Eso es lo que propone la fenomenología, ¿ya? Muy bien, a ver, veamos. Edmund Husserl, entonces, ¿ya? Él propone la fundamentación de la ciencia. A ver, ¿qué dice? El conocimiento científico se construye a partir del conocimiento de esencias puras, que son entidades ideales que se hallan en la conciencia, ¿ya? Entonces, esa es la tarea de la ciencia, ¿ya? El conocimiento de esencias puras. ¿Qué son las esencias? A ver, veamos un poquito más de detalles, ¿ya? Estas esencias son universales y necesarias, por tanto, no están justificadas por ninguna observación o experimentación. ¿De acuerdo? Muy bien. Y proponen para esto el método fenomenológico, también llamado la epoge. La epoge. Dice, para acceder, perdón, a tales esencias, ¿ya? Se debe poner entre paréntesis al mundo exterior, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa poner entre paréntesis al mundo exterior? ¿Ya? Poner entre paréntesis o dejar de lado, ¿ya?, toda opinión, ideología, creencia, suposición, especulación, interés personal, ¿ya? Si tú quieres también prejuicio, estereotipo, todo dejarlo de lado, ¿ya? Muy bien. Solo así podemos llegar a conocer las esencias, ¿ya?, tal y como son realmente, que es lo que queremos, ¿no? Porque la ciencia es eso, ¿ya? Son estos conocimientos de esencias puras, ¿ya? Si dejamos de lado por un momento todo conocimiento o opinión acerca de este mundo, entonces realmente podremos conocer esencias puras, ¿ya? A ver, para que no tengas muchos problemas, a ver, un ejemplo de esencia, a ver, ¿cuál es la esencia del hombre? O sea, esencialmente, ¿qué es el hombre? Ah, el hombre es un ser racional, decimos, ¿no? Esa es su esencia, por ejemplo, para algunos. A ver, pero preguntémonos, ¿realmente es un ser racional? ¿No? Entonces cuestionemos eso, por ejemplo. Pensémoslo realmente si es así. Si es racional, ya, ¿cómo es que permite tantas desigualdades? ¿Cómo es que no puede resolver las cosas conversando, sino a través de las guerras? O sea, entonces, ¿ves? Habría que poner entre paréntesis primero esos prejuicios, esas ideas que tenemos. O, por ejemplo, el error está en concebir que todos los hombres son racionales. Y tal vez sí lo hay unos más que otros, pero hay una gran mayoría que no es racional, sino es más bien pasional, emotiva, primitiva, ¿no? Entonces habría que ver eso de repente. Estamos confundiendo, ¿ves? Entonces, así, en la medida que tú dejes de lado ciertas ideas preconcebidas, vas a poder entender realmente cuál es la esencia, en este caso, del hombre. ¿Ya? Repito, deja de lado esa idea general que tenemos. El hombre es racional, todos al toque repetimos eso, ¿no? Pero para comenzar, pregúntate, pues, ¿todos los hombres somos iguales? ¿Ya? Hay gente tan primitiva y desgraciadamente es la mayoría, ¿no? ¿Cuántos son realmente racionales? O sea, ¿cuántos realmente se guían por la razón y se esfuerzan por alcanzar la razón? ¿Cuántos realmente leen, investigan, por ejemplo? ¿Y cuántos actúan solamente de manera irracional, primitiva? ¿No? Ahí puedes ver, ¿no? En nuestro país se ve clarito, ¿no? ¿No? Tenemos gente muy reaccionaria, ¿no? Muy hepática, ¿no? ¿Ya? Bueno, ahí lo dejo, ¿ya? Luego vamos a ver un poquito más en detalle esto, porque el existencialismo va a justamente aplicar este método de la epoge, ¿ya? ¿Ya? Al análisis del hombre y de la mujer, ¿ya? Vamos a ver luego eso. Ya, acá está justamente el existencialismo, ¿ya? Sino que te quería adelantar, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien, pero a ver, recapitulando, entonces la fenomenología, ¿ya? Considera que la ciencia, ¿ya?, debe llegar a conocer esencias puras, perdón,
Pero para conocer esas esencias puras, es necesario aplicar el método fenomenológico, conocido como la EPOG, que es poner entre paréntesis, ¿ya? Toda opinión, ideología, creencia, suposición o interés personal. Entonces acá dice, ¿no? Poner entre paréntesis todo conocimiento u opinión acerca del mundo, ¿ya? Eso de, a ver, entendiendo opinión como mi parecer, lo que a mí me parece, yo creo, ¿no? Mis intereses, ya, eso ¿no? Hay que dejarlo de lado, porque acá no se trata de tu opinión, sino tienes que ir a las cosas mismas, a las esencias mismas, ¿ya? Dejando de lado, repito, tus estereotipos, prejuicios, ¿ya? ¿De acuerdo? Porque, por ejemplo, sobre la mujer lo mismo, ¿no? A ver, la esencia de la mujer son delicadas, tiernas, dices, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Realmente tú crees que es así? Una mujer puede ser valiente como cualquiera, entonces de repente no hay una esencia de la mujer, sino que esta se va construyendo, ya que es justamente lo que luego te va a proponer el existencialismo cuando aplica este método fenomenológico al análisis del hombre y la mujer, ¿ya? Pero a ver, veamos el existencialismo. Bueno, esta es una posición pesimista, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Donde señala que no hay nada seguro. De lo único que estamos seguros los hombres es que vamos a morir. Es la única seguridad, la única certeza que tenemos, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Hay una influencia, ay, perdón, hay una influencia de la fenomenología, ¿ya? El existencialismo va a asumir el método fenomenológico para el análisis del hombre, es como te decía, ¿ya? ¿No? O sea, va a utilizar la EPOG para hacer un análisis del hombre, ¿ya? De este modo pretende estudiar al hombre mismo, dejando de lado toda ideología o opinión que podamos tener sobre el ser humano, ¿de acuerdo? El existencialismo también se autodenomina filosofía de la vida cotidiana, porque justamente va a señalar eso, pues, ¿no? Mucho se habla del hombre en abstracto, en general, hay que hablar del hombre concreto, ¿ya? Que tiene preocupaciones también concretas, ¿ya? Materiales, ¿ya? Dice el existencialismo, ¿ya? No hay que generalizar, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué más? Sostiene que lo que tiene seguro cada persona es su propia existencia. Es lo único seguro que tenemos. Luego más, nada, ¿ya? Considera que a cada persona, o perdón, considera que cada persona ve las cosas como instrumentos, ¿ya? A eso lo vamos a explicar un poquito más ahora, un poquito más adelante, ¿ya? A ver. Muy bien, algunos representantes, pero nos interesa por un tema de tiempo Heidegger y Sartre. Ya vamos a ver a Martín Heidegger primero, ¿ya? Muy bien, aunque él rechazó llamarse existencialista o que lo calificaran así, ¿ya? Al final se le ubica, ¿ya? En ¿ya? En esta doctrina, ¿ya? En esta corriente, ¿de acuerdo? Ya. A ver, Heidegger muestra un interés por el tema ontológico, ¿ya? Por eso él decía, pues el existencialismo es un humanismo, ¿no? Es un humanismo, o sea, quiere abordar el tema del hombre, pero a mí me interesa el tema ontológico, que es el problema de fondo de la filosofía, decía Heidegger. Entonces yo estoy no más allá del hombre, yo quiero estudiar el ser, el tema ontológico, ¿no? Así decía Heidegger, por eso no aceptaba que lo pongan en el existencialismo. Pero luego se da cuenta de algo, pues que para estudiar al ser, tiene que estudiar justamente al único ser que se pregunta sobre su ser. ¿Y quién es el hombre? El único. ¿Quién más se pregunta sobre su ser o existencia? ¿Quién más se pregunta, ¿existo o no existo? ¿Ya? ¿Cómo existo? ¿De acuerdo? El único que hace eso es el hombre. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a ver, dice Heidegger que los seres humanos han olvidado el estudio del ser debido a su interés por la tecnología y demás asuntos cotidianos. Entonces, el hombre vive por vivir, no se pregunta, o bueno, algunos pocos se preguntan acerca de su ser, justamente. ¿Ya? La ontología presupone una antropología, dice. Para elaborar una ontología, que es el estudio del ser, se debe partir por estudiar las condiciones en que vive el hombre, ya que es el hombre quien se pregunta por el ser. Nadie más se pregunta sobre su ser o su existir, solamente el hombre. ¿Existo o no existo? Esto en realidad es un sueño. ¿Qué es existir? ¿Cómo debo existir? ¿Ya? El único que se hace esas preguntas es el hombre. ¿Ya? El hombre es un ser ahí, dice Sartre, ¿ya? En alemán un ser ahí, ser ahí, ser ahí, está así, ¿ya? Ser ahí es así, ¿ya? A ver, pero el hombre no el abstracto del que hablan muchos filósofos, ¿ya? Porque cuando se habla del hombre en abstracto, se habla del hombre en general, como si todos fuéramos igualitos, ¿no? ¿Ya? Sino, Heidegger habla de aquel hombre concreto, ¿ya? Individual, ¿ya? Aquel que está allí en el mundo, ¿ya? De manera concreta, individual, ¿ya? Y que somos tan distintos unos de otros, ¿ya? Aquel que tiene preocupaciones cotidianas, ¿ya? Que se angustia por la muerte, por ejemplo.
¿ya? Por ejemplo, de eso no se habla, dice, ¿no? Del miedo que tiene el hombre o la angustia que tiene el hombre por la muerte y todo lo que significa, ¿ya? A ver, al entender el hombre que su vida es, tiene límite, tiene fecha de caducidad, si tú quieres, entonces, se angustia, ¿ya? Pero hay varias formas de manejar esa angustia, ¿no? Por ejemplo, algunos entran en miedo, se recurren a la religión, otros, más bien dicen, bueno, si mi vida es tan corta, vamos a vivirla bien, pues vamos ¿no es cierto?, a aprovechar de la mejor manera el tiempo, etcétera, ¿ya? Muy bien, porque el hombre es un ser para la muerte, dice Heidegger, ¿de acuerdo? El análisis de aquel ser que está ahí, o sea, el hombre que está ahí, el Dasein, ¿no? Entonces el hombre descubre que nada tiene seguro excepto la muerte, ¿ya? El hombre se da cuenta que ahí está su pesimismo, ¿ves? No estoy seguro de nada, no sé, estaré haciendo lo correcto, de repente me estoy equivocando. Por ejemplo, ¿no? El católico cree que tiene la razón, el musulmán también la cree, el de derecha cree que tiene la razón, el de la izquierda también, pero en realidad no hay nada seguro, dice, ¿no? Heidegger. De lo único que sí estoy seguro es que esta vida se acaba, ¿no? Y muero, ¿ya? ¿De acuerdo? Y el único que tiene conciencia de eso es también el hombre. No hay ningún animal que sepa que va a morir o que su vida tiene límites, ¿no? El único que sabe tal cosa es el hombre, ¿ya? Y como te había señalado, eso lo angustia. Entonces el hombre se ve una disyuntiva, ¿ya? Una existencia auténtica o una existencia inauténtica. ¿Cómo vivir? Pues hay que vivir de manera auténtica, dice Heidegger, ¿ya? Reconocer con valentía que lo único seguro es que nos vamos a morir es la real condición humana, dice. Esa es la existencia auténtica, porque esa es la condición humana, ¿ya? Reconocer con valentía que vamos a morir y bueno, y vivir conforme a eso, pues vivir de la mejor manera, ¿ya? Porque muchas veces las sociedades les imponen a los hombres formas de pensar, gustos e ideologías que no son auténticas, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Que hacen que olvidemos esta condición humana, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay gente que se la pasa acumulando cosas, ¿no? Confundiendo o creyendo que se trata de tener, cuando en realidad no se trata de tener, se trata de ser, ¿ya? Eso lo dice Heidegger, acuérdate, ¿ya? No se trata de tener o poseer cosas, se trata de ser, vivir, existir, pues, ¿ya? Entonces, hay gente que se la pasa así acumulando riquezas y olvida su real condición, o sea, de que no va a vivir eternamente, de que su vida es pasajera nada más, ¿de acuerdo? ¿Ya? Si el hombre entendiera que su vida, o sea, lo sabe, pero lo tuviera más presente, ¿no? Que su vida tiene límites, vivir de una manera más auténtica y no tan alienada e inauténtica como viven ahora, ¿no? En esta sociedad de consumo, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos a Sartre, ¿ya? Sartre dice, redondea lo antes dicho por Heidegger, dice así, ¿no? La existencia precede a la esencia, dice, ¿ya? ¿Qué significa que la existencia precede a la esencia? Dice que cuando nacemos, ¿ya? No tenemos una esencia, no traemos una esencia, ¿ya? Solamente traemos existencia, nada más existencia. Lo que llamamos esencia se va a ir formando luego. Es más, cada hombre forma su propia esencia, ¿ya? ¿De acuerdo? Cada hombre dice forma su propia esencia, ¿ya? Acá está, mira, primero cada hombre existe en el mundo, y en esa existencia se va construyendo, va forjando lo que va a ser, ¿ya? ¿De acuerdo? El hombre mismo se construye a sí mismo, digamos, o construye su propia esencia, pero no nace con una esencia. A esto llega Sartre también producto del método de la fenomenología, pues, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces llega a esa conclusión, ¿no? Esencia, el hombre es racional, el hombre es un ser espiritual, su esencia es su espíritu, su alma, ¿no? Su esencia es su biología superior, su fisiología superior. No, él llega a la conclusión de que no. En realidad el hombre no tiene ninguna esencia, porque el hombre en todo caso es libre, ¿ya? Para construirse, para forjarse a sí mismo. Lo único que tiene al hacer entonces es existencia, de ahí el término existencialismo, pues. ¿De acuerdo? Muy bien. Además, sostiene que el hombre está condenado a ser libre. A ver, atención, ¿eh? ¿A qué se refiere con que el hombre está condenado a ser libre? Dice que cada hombre es consciente que no tiene esencia, ¿de acuerdo? Ya no tiene esa esencia, ¿ya? A ver, que es un ser vacío, perdón, que es un vacío de ser, porque no tiene ser, solo tiene existencia nomás, ¿ya? Y más todavía dice cuando sabe que no hay un Dios que haga la historia, ¿ya? A ver, no te olvides que Sartre es ateo, pues, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien, ¿ya? Entonces, el hombre se ve ante la disyuntiva de tener que tomar decisiones. Porque mira lo que dice Sartre, ¿eh?
Si existiese Dios, ¿ya? Él le daría a cada ser humano una esencia, ¿ya? Su alma, su espíritu, ¿no es cierto? O sea, un sentido de vida y determinaría sus actos, te dice qué hacer, como dice el cristianismo, pues, ¿no? Esto vas a hacer, ¿no? O sea, te da tareas, pues, ¿ya? Pero no hay eso, pues. Por consiguiente, como no hay un Dios y no hay una esencia y no hay un sentido para la vida, sino que todo eso tú mismo tienes que crearlo, entonces por consiguiente cada hombre descubre que es pura indeterminación, es decir, pura libertad, ¿ya? El hombre es totalmente libre, ¿ya? Pero cada hombre está condenado entonces a ser libre, a estar siempre eligiendo qué ser, ya que tiene la responsabilidad de construirse, condición de la que no puede escapar, ¿no? Cosa que le ocasiona angustia, ya Heidegger lo había dicho, pues. ¿Está bien? Aunque Sartre precisa que no es tanto el entender que vas a morir como el entender que tienes que tomar decisiones a cada instante, lo que genera la angustia. ¿Ya? A ver, te explico un poquito más eso, esto de la libertad. Los animalitos, ¿ya? Tienen en su ADN lo que se llama instintos, ¿ya? Entonces ya hay un repertorio de comportamientos que ellos simplemente van a seguir. Digamos entonces que los animales sí nacen con una esencia, ¿ya? El gato nace con su esencia, va a cazar ratones, va a decir miau, ¿no es cierto? Ya tiene un repertorio de comportamientos, ¿ya? Lo mismo el perro. Es más, no necesita de otro gato o de otro perro para aprender esos comportamientos, ya están en su ADN ya. En cambio, el ser humano no, pues somos tan distintos. El ser humano sí tiene libertad, no tiene, digamos así, una esencia predeterminada. El hombre puede ser desde un militar hasta un músico rastafari o, ¿no es cierto?, un juez o un rapero, un delincuente, o sea, ya, o sea, el hombre es totalmente libre, ¿ya? No tiene una esencia predeterminada como tienen los gatos y los perros. Es más, por eso el hombre necesita de otros hombres, ¿no es cierto?, para irse forjando, creando, esculpiendo a sí mismo, ¿ya? Entonces tienen que estar tomando decisiones, ¿no? Por ejemplo, ahorita tu perro, ¿qué va a ser de grande? Va a seguir siendo perro, pues, ¿no es cierto? En cambio, tú estás angustiado ahorita, ¿no? ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿En qué universidad? ¿No? ¿A qué me voy a dedicar el resto de mi vida? ¿Te das cuenta? Y eso te angustia. Pues esa libertad, eso de tener que estar eligiendo, te angustia. ¿Ya? Por eso dice el hombre está condenado a ser libre. ¿Ya? Otra cosa respecto a la náusea, como estamos con el tiempo, a ver. Dice que este, el hombre necesita relacionarse con las cosas, ¿ya? Pero luego, ¿sabes qué cosa entiende? Que las cosas tienen valor en la medida que él le da valor. ¿Ya? O sea, las cosas valen porque tú le das valor nada más. ¿Ya? ¿De acuerdo? Las cosas no son valiosas en sí mismas, sino depende del valor que tú le das. ¿Ya? Cuando el hombre descubre esto, entonces que las cosas realmente no tienen valor en sí mismas, eso le genera la náusea, dice Sartre. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. El hombre es un ser para otros. Ya, a ver, el ser en sí es, por ejemplo, un objeto cualquiera, ¿ya? ¿De acuerdo? El ser para sí es el ser humano, ¿de acuerdo? Pero los demás seres humanos también son ser en sí para ti, ¿ya? Entonces tú terminas siendo un ser para otros, ¿de acuerdo? Y estos otros te van a utilizar para construirse a sí mismos. ¿Cómo? Aprendiendo de ti, pues, ¿de acuerdo? Lo bueno, lo malo, ¿ya? Finalmente, el existencialismo es un humanismo, ¿ya? El ser para otros, dice, permite que la existencia de cada hombre se vaya dando dentro de un universo humano, un ámbito siempre con los demás, ¿de acuerdo? Sí, porque tú, como ya te dije, necesitas de los demás también para construirte, ¿ya? A eso se refiere con que el hombre usa a los demás, ¿ya? Por tanto, el existencialismo termina siendo un humanismo, ¿ya? Porque estudia al hombre, ¿no es cierto?, en relación con otros hombres, pues, ¿ya? El hombre al construirse es también un constructor de toda la humanidad o de toda la sociedad, por eso el existencialismo es un humanismo, ¿ya? O sea, aunque tratamos de ver al hombre, ¿ya?, de manera individual, particular, al hombre de carne y hueso, ¿ya? Eso no quita que este hombre sea parte constitutiva también de la humanidad, ¿ya? Por eso el existencialismo termina siendo también un humanismo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces tú aprendes, te nutres de los demás. Yo recuerdo mucho un amigo, para que entiendas esto, ¿ya? Un amigo existencialista, ¿ya? En la universidad lo conocí, no sé si sigue siendo existencialista, pero en la universidad lo era, ¿no? Entonces él, por ejemplo, cuando conocía a alguien, él hablaba así, ¿no? Esta persona me aporta, decía, ¿no? Por eso me junto con ella, ¿no? El día que deje de aportarme, ya no, pues. ¿A qué se refería? Dice que él sentía a veces que hay gente que le chupaba su energía, dice él, ¿no? O sea,
como que aprenden de él, pero a él no le enseñan nada, no le aportan nada, así pensaba él, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces decía, no, mejor me alejo de acá, voy a buscar otra gente con la cual pasar mi tiempo, pues, ¿no? Así hablaba él, ¿ya? Muy bien, continuemos, ¿ya? Entonces, el existencialismo, entonces estamos viendo de Heidegger, ¿ya? Que el hombre es un ser ahí, es un ser con, no abstracto, sino concreto, de carne y hueso, y que tiene preocupaciones concretas, cotidianas, ¿ya? Una de ellas es entender que es un ser para la muerte, ¿ya? Que lo único seguro que tiene, ¿ya? Es la muerte, ¿ya? En ese sentido, debe elegir entre una existencia auténtica, que es la adecuada, la correcta, ¿ya? Y una existencia inauténtica, ¿no? Vivir como si iba a ser eterno, dedicado al consumo, a amasar fortunas, ¿no? Que es lo que la sociedad y los medios de comunicación le imponen, pues, ¿de acuerdo? Es la existencia inauténtica, ¿ya? Vivir con egoísmo, vivir amasando fortunas, ¿no es cierto? Etcétera. O tratando más de tener que de ser, ¿no? Luego tenemos a Sartre, ¿ya? Dice que la existencia precede a la esencia. Primero existimos y la esencia la vamos formando nosotros mismos. El ser humano no nace con una esencia como los animalitos, no. El ser humano, él mismo va a construir su propia esencia, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces también habíamos visto de Sartre que el hombre está condenado a ser libre también, lo cual implica tomar decisiones, por lo mismo que no hay un camino, un destino, ¿ya? No hay una esencia humana, entonces el ser humano tiene que tomar decisiones, ¿ya? Ese es el costo de ser libre, pues. A diferencia de los animales, repito, que no son libres, los animales están dominados por sus instintos, ¿ya? Muy bien. Y también habíamos visto la náusea, ¿no? Que es comprender, que surge al comprender que las cosas no son valiosas en sí mismas, sino por el valor que le damos nosotros, ¿ya? Muy bien, listo. La filosofía analítica, ¿ya? Muy bien, sostiene que la filosofía no es una ciencia, sino una actividad que permite esclarecer el lenguaje. Eso es lo que sostiene la filosofía analítica. Mira, la filosofía, dicho de otra manera, no permite o no da conocimiento. La filosofía solamente debe reducirse a la actividad esclarecedora del lenguaje, es lo que dice la filosofía analítica, ¿ya? Hay una fuerte influencia de la lógica matemática en ellos, ¿ya? Y como ya me he señalado, sostienen que la filosofía es una actividad aclaratoria, esclarecedora del lenguaje, ¿ya? Y no un saber propiamente dicho, ¿ya? Vamos a ver a su máximo representante por un tema de tiempo también acá, Ludwig Wittgenstein, ¿ya? Muy bien. En un primer momento, Wittgenstein, ¿ya? Escribe el libro Tractus Lógico-Filosóficos, ¿ya? Ahí plantea que la tarea principal del lenguaje es la de representar los hechos del mundo, ¿ya? Por eso se debe trazar, dice, un límite al lenguaje, ¿ya? El lenguaje tiene que tener límites, tiene que también responder a leyes, ¿ya? Se debe limitar al lenguaje, eliminando aquellas expresiones que no hacen referencia al mundo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, solamente el lenguaje debe describir los hechos tal cual son. ¿Ya? Debemos eliminar, repito, expresiones que no hacen referencia al mundo. ¿De acuerdo? Por eso ellos van a hablar de proposiciones, ¿ya? Que sí representan hechos de la realidad, y pseudoproposiciones, ¿ya? Que son expresiones que no se refieren al mundo, ¿ya? Por ejemplo, decir que el sol salió por la mañana, por ejemplo, que suene poético, figurativo, pero no es cierto, se confunde, ¿no? ¿De acuerdo? Otros términos, ¿no? También, ¿ya? Así, ¿ya? Porque para ellos van a destacar principalmente la función informativa del lenguaje, ¿ya? Aparte de también, tenemos esa la costumbre de llamar de varias maneras a un mismo hecho. Eso también genera un esfuerzo innecesario, ¿ya? Por eso Wittgenstein va a proponer incluso, mira, el método de purificación del lenguaje, ¿ya? Para esta tarea de demarcación o purificación del lenguaje, vamos a emplear el siguiente método, dice Wittgenstein, ¿ya? A cada hecho en el espacio lógico le debe corresponder una proposición, son solamente una, ¿ya? Por ejemplo, cae gotas de lluvia, le vamos a llamar lluvia. Precipitaciones, le damos un montón de nombres. No, démosle un solo nombre. A cada hecho, un enunciado, un nombre. Listo, se acabó. ¿Ya? Así vamos purificando el lenguaje, porque es que ellos consideran que muchos de los problemas de la filosofía no son problemas reales, son simplemente confusión, ¿ya? Por el mal uso del lenguaje, así piensan ellos, ¿ya? Por eso ellos proponen este método de purificación del lenguaje para alcanzar el panlogismo. ¿Qué es el panlogismo? ¿Ya? Con la aplicación de ese método de purificación, ¿ya? De cada hecho,
¿ya? Un solo enunciado, una sola proposición, ¿ya? Tenemos, que vamos a llegar a esto, ¿ah? Que la totalidad de los hechos en el espacio lógico en el mundo es igual a la totalidad de proposiciones, ni más ni menos, ¿ya? ¿Para qué crear más palabras o más proposiciones innecesariamente? No, a cada hecho, ¿ya? En el mundo, una proposición, listo, ¿ya? Así tanto el mundo como el lenguaje poseen la misma forma o estructura. A eso se le llama panlogismo, que es lo que debemos alcanzar purificando el lenguaje. Y esa es la función de la filosofía, dice Wittgenstein, ¿ya? ¿Por qué? Porque los problemas filosóficos se deben principalmente a esto, al mal uso del lenguaje, ¿ya? Las teorías filosóficas son absurdos que surgen cuando en nuestro lenguaje hay proposiciones, perdón, hay más proposiciones que hechos. ¿De acuerdo? Entonces hablamos de ente, ser, naturaleza, arjé, y al final nos confundimos, ¿no? ¿Ya? Pongámonos de acuerdo, démosle un solo nombre a eso que queremos enunciar o llamar, dice. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos proposiciones que no hacen referencia a algún hecho del mundo, ¿ya? No sé, pues alma, metafísica, no sé, puente, entonces, ¿ya? Son suposiciones, ¿no? Pero no corresponden a hechos del mundo. Entonces ahí es donde comienzan los problemas filosóficos, ¿no? O como Platón, cuando por ejemplo duplica el problema, ¿no? Y ahí tenemos bastante, eso decía Aristóteles, ¿no? Y tenemos bastante problemas para explicar este mundo y encima tú creas otro mundo, que es el mundo de las ideas, ¿no? Eso le decía Aristóteles a Platón. ¿De acuerdo? ¿Ya? Todo eso hay que evitar, dice Wittgenstein. ¿De acuerdo? Entonces, en un primer momento propone eso, ¿ya? ¿Ya? La tarea principal del lenguaje es representar los hechos del mundo, ¿ya? Pero hay que purificar ese lenguaje, pues. Hay que llegar al panlogismo, ¿ya? A cada hecho, una proposición, nada más, ¿ya? Nada más. ¿Ya? Y así vamos a evitar los problemas filosóficos que ocurren para Wittgenstein por el mal uso del lenguaje, ¿ya? Pero en un segundo momento, Wittgenstein ya escribe en sus investigaciones filosóficas y entiende algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, entiende la teoría de los juegos del lenguaje, ¿ya? En sus actividades, dice, los grupos humanos tienen muchos problemas que resolver, ¿no? Para ello, a manera de juego reglado, las colectividades humanas establecen ciertas reglas de uso del lenguaje para comunicarse, ¿ya? Entonces, concluye, el valor del lenguaje está en el uso que le damos. El lenguaje está determinado por el uso que le dan los grupos humanos para la solución de problemas. O concluye Wittgenstein en un segundo momento, corrigiendo lo primero que decía. A ver, te lo explico así de modo bien sencillo, ¿ya? Entonces llega a la conclusión de que es necesario a veces llamar de más de una manera a un mismo hecho, dependiendo de las necesidades de cada grupo humano. Entonces yo te ponía este ejemplo, a ver, mira, por ejemplo, ya una persona que roba, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces el abogado le va a llamar delincuente, delinque, ¿ya? Porque no respeta las leyes, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿De acuerdo? Las incumple, las violenta, esa es su perspectiva, ¿ya? Al psicólogo no le interesa ese tema, ¿no? El psicólogo aborda esta problemática desde otra manera. Entonces el psicólogo a este mismo sujeto le va a llamar antisocial, ¿de acuerdo? Tiene falta de empatía, no se pone en lugar del otro, es cruel, ya, etcétera, etcétera. Tiene ciertas características, ¿ya? El antisocial, ¿de acuerdo? Es un trastorno de la persona, es un trastorno antisocial, ¿de acuerdo? Así le va a llamar, ¿ya? Entonces mira cómo a un mismo sujeto, a un mismo hecho, se le puede llamar de varias maneras. Eso se llama los juegos de lenguaje. Y esto ocurre por necesidad, no es por gusto. ¿De acuerdo? Ya, eso llega a entender en un segundo momento Wittgenstein. Listo, ya. Vamos a la práctica dirigida, a ver, chicos. Estamos con las justas, a ver. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos a participar. ¿Ya? Uno, la persona que está dominada por factores externos que producen que deje de ser lo que es, se encuentra, según el existencialismo, en un estado de, a ver, ¿quién me contesta? A ver, ¿alguien? No, alienación más bien, es un estado de alienación. A ver, acuérdate, sirve esto para reforzar, ¿ya? La alienación es la existencia inauténtica, ¿ya? La existencia auténtica, ¿ya? Es vivir adecuadamente,
¿ya? Entendiendo que tu vida tiene fecha de caducidad, ¿ya? Entendiendo que vas a morir, ¿cierto? En cambio, la existencia inauténtica es vivir de acuerdo a lo que los demás te dicen, ¿ya? Por eso acá dice, la persona que está dominada por factores externos, o sea, por lo que le dicen los demás, ¿ya? Que produce, dice, que deje de hacer lo que es, ¿de acuerdo? Entonces sería una persona alienada, ¿ya? Vivir conforme a la opinión de los demás, vivir para quedar bien con los demás. Entonces, ¿qué significa eso? Ah, tengo obligatoriamente que preocuparme por tener ropa de marca, auto, ¿no? Como si fuera lo más importante en la vida, ¿no? Porque tengo que vivir conforme a lo que los demás dicen, y eso es una existencia inauténtica o alienada, ¿de acuerdo? ¿Ya? Uno de, ya. Dos, indique lo correcto para el existencialismo. ¿Ya? A ver, vamos trabajando juntos. ¿Ya? Sí. Sí, ¿no es cierto? Eso es lo que sostenía Sartre, ¿no es cierto? La existencia. Al comienzo solos, somos solamente existencia, no tenemos una esencia. La esencia, como ya dije, se va a ir formando, o nosotros mismos lo vamos a ir forjando. ¿Ya? ¿De acuerdo? Es individual. ¿Ya? Listo. Entonces, uno es verdadero, y lo dice Sartre. Dos, como corriente filosófica sostiene el ateísmo. Ah, ya, ¿ves? Estas preguntas te permiten aclarar. Ya, te cuento que no. Sartre era ateo, sí, ¿ya? Hay existencialistas ateos, pero también hay existencialistas cristianos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, no todos son ateos, ¿ya? Entonces, dos, no. Tres, propone que el hombre tiene un ser predeterminado. No, pues si acabamos de decir que la existencia precede a la esencia, entonces no nacemos con una esencia o ser predeterminado. Los animales sí, ¿cierto? Los animales sí, el hombre no. Entonces tres también es falso. Cuatro, el eje de su reflexión es la vida humana. Sí, pues, ¿no? El existencialismo termina siendo un humanismo, ¿te acuerdas? ¿No? Porque habla del hombre, que es el único que se pregunta acerca de su ser, ¿de acuerdo? ¿Ya? Sí, es una reflexión sobre la vida humana, el sentido de la existencia, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué existimos? ¿Ya? Entonces tenemos uno y 4 como verdaderos. Uno y 4, la A, 2 es A, ¿ya? A ver, 3. Una posición incompatible con el espiritualismo es, a ver, ¿quién me dice? Ah, sí, claro, exacto. Sostener que la ciencia lo explica todo. Como habíamos dicho, para el espiritualismo es todo lo contrario. Sostienen que la ciencia, hay muchas cosas que la ciencia no puede explicar, ¿de acuerdo? Justamente el vital, por ejemplo, no lo puede explicar. ¿Por qué? Porque la ciencia pretende, ¿ya?, detener las cosas que están en movimiento, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, cuidado, ¿eh? Alguno por acá se puede confundir con la B, ¿no? Asumir el evolucionismo, ya, por si acaso, estamos hablando de espiritualismo, no de cristianismo, ¿ya? Espiritualismo, ¿ya? Producto del el vital, o sea, Dios, para ellos Dios es eso, pues es fuerza de vida, de evolución, ¿ya? Porque está en movimiento, ¿de acuerdo? Ya, muy bien, entonces 3 es C, muy bien. 4. Los existencialistas aplican el método para el análisis de la condición humana. ¿Qué método? Te dije, ¿eh? Exacto. El método fenomenológico, ¿no? De la fenomenología al existencialismo, ¿ya? Se presta el método fenomenológico, de la EPOG, ¿ya? Poner entre paréntesis los estereotipos, prejuicios que tenemos, ¿ya? ¿Ya? Por ejemplo, cotidianamente hablamos, hombres y mujeres somos muy diferentes, decimos, ¿no? Ya, a ver, yo te invito a reflexionar. A ver, aparte de lo biológico, a ver, ¿en qué más somos diferentes? Solamente en lo biológico, ¿eh? En lo demás, si te pones a pensar, ¿ya? Sino que hay que poner entre paréntesis, por eso digo, estereotipos, prejuicios, ¿ya? Creencias, opiniones que tenemos, ¿ya? Continuamos. Entonces, 4D. 5. La fenomenología es un movimiento que pretende construir, ¿qué cosa? A ver, ¿quién se acuerda?
Exacto, una filosofía rigurosa, ¿no? Una filosofía rigurosa. ¿Te acuerdas que ellos se habían propuesto continuar la tarea que había dejado Descartes, ¿ya? Descartes, ¿ya? Toda la fenomenología lo que busca es esto, una filosofía que se constituye en ciencia rigurosa, ¿ya? 5C, ¿ya? Y la 6, a ver, Sartre considera que la responsabilidad recae en cada uno de nosotros, porque, a ver, acuérdate que responsabilidad significa, ¿ya? Hacerte cargo de las consecuencias de tus actos, ¿sabes? Eso es responsabilidad, ¿ya? Hacerse cargo de las consecuencias de los actos. Entonces, Sartre considera que la responsabilidad recae en cada uno de nosotros porque, según Sartre, ¿eh? Claro, no hay un Dios que determine lo que hacemos. Entonces nosotros tenemos que decidir qué vamos a hacer, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Ya? Claro, y eso nos angustia, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, para un cristiano, a ver, ¿qué voy a hacer? Bueno, simplemente preparar la segunda venida del Señor, ¿no? Listo, se acabó, ya está, ¿cierto? No, no, no. Hay cosas que no van a cambiar, yo solamente tengo que preparar la segunda venida del Señor. Ya cuando el Señor venga por segunda vez, Él resolverá todo, listo, ¿no? Pero en cambio, si tú no crees en Dios, tú mismo tienes que decir, ¿cómo cambiamos, cómo mejoramos este mundo? ¿No? ¿Qué decisiones tomamos? ¿Ves? Es diferente, ¿ya? 6C. Muy bien. Ay, perdón. 7. En su obra Tractus Lógico Filosófico, ¿ya? Wittgenstein propuso, a ver, en un primer momento, ¿qué propone Wittgenstein? Estamos ya en la filosofía analítica, ¿no? Exacto. Un método para limitar al lenguaje, ¿no? ¿Ya? Para que el lenguaje sea exactamente igual a la cantidad de hechos que existen y nada más. Muy bien, muy bien. 7. Entonces, B, un método para limitar el lenguaje. 8. Se añade la tesis que defiende el existencialismo. A ver, ¿cuál sería? Ajá. Por supuesto, ¿no? La 8 es la A, ¿no? El hombre está condenado a ser libre, es lo que dice Sartre, ¿no es cierto? Claro. Esto del ambiental es espiritualismo, esto de esencia sería la fenomenología, esto de los problemas filosóficos son pseudo problemas, nada más, eso sería la filosofía analítica. Está bien. 8 es A, 8 es A. Eso lo dijo Sartre. 9. De acuerdo con Husserl, ¿ya? Para hacer filosofía es fundamental, es representar. ¿Cuál sería la respuesta de la 9? A ver. Hmm. Claro, dejar de lado los prejuicios, ¿no? Que él dice dejar de lado, más todavía que eso, dice, ¿no? Dejar de lado los conocimientos, ¿no? O sea, aprende, dice el mundo, dice, ¿no? Opiniones, ¿no? Pensamientos, creencias, claro, claro. Está bien. 9C, dejar de lado los prejuicios, o ponerlos entre paréntesis, dice él, ¿no? La epogé, ¿no? La epogé. Muy bien. 9C. Muy bien, 9C. 10. La filosofía analítica ha señalado que los grandes problemas y controversias en la ciencia radican en la ausencia de un filosofía analítica. Estamos hablando de Wittgenstein, ¿ah? Claro. Necesitamos un lenguaje lógico, ¿ya? O sea, proposiciones que sean verdaderas, no pseudo proposiciones. Una pseudo proposición sería los chanchos vuelan, por ejemplo, porque eso no existe, pues, ¿sí o no? En cambio, una
proposición lógica sería, por ejemplo, afirmar que la Luna es el satélite natural de la Tierra, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces hay que delimitar el lenguaje, esclarecer el lenguaje, ¿no? ¿De acuerdo? La mayoría de problemas filosóficos y científicos se deben a eso, ¿no? A la ausencia de un lenguaje lógico, ¿no? Hay que trabajar eso más, ¿ya? Eso es lo que propone la filosofía analítica. Muy bien, listo muchachos, hemos terminado, creo que primera vez que acabamos a tiempo, ¿ya? Bueno, entonces nos vemos la próxima clase. A no ser que haya alguna pregunta, a ver, quisieran que refuerce algo de repente. ¿Todo claro? Ya, muy bien. Hasta ahí avanzamos entonces por el día de hoy. Bien, chicos.